Ya está brillantado. Ahora vamos a continuar encolándolo a la base. Como veis, lo tengo todo para proteger el alabastro. Vamos a colocar una piececita aquí para que no se raye. Vamos a poner otra pieza adelante para que no se raye. Y lo ponemos lo mejor nivelado posible. Vamos a utilizar para encolar resina de poliéster. Es de la que se utiliza normalmente y tradicionalmente para la piedra, es de 2 componentes, más o menos en la proporción sería este volumen por este tamaño en pequeño. Pues eso, un poquito guachar, pues como un grano de arroz. También se podría utilizar epoxi o alguna similar, pero bueno, esta da muchos resultados, muy buenos resultados para encolar estas varillas. Y vamos a utilizarla. Colocamos un poquito en el recipiente. Bueno. Con esto ya vale. Mezclamos bien. Y comencemos a dejar caer el pegamento. Tenemos que tener mucho cuidado de no manchar. Ya ha llenado casi hasta arriba. Voy a coger un poquito más, una gota, porque está completo. Hay que tener en cuenta que hay que echar muy poco. Y luego podemos acabar de quitar lo que queda ahí. Bueno, al siguiente. Hay que tener en cuenta que esto tardará en secar unas 2 horas aproximadamente. Y si hace más calor, por ejemplo a menos 30 grados, hay que echar mucho menos del secante del pegamento, porque si no viene rapidísimamente y se nos puede endurecer antes de tiempo. Y si es invierno se puede echar un poco más, porque si no igual podemos estar toda una mañana o casi todo el día a que el seca pegamento no seque, pero bueno, lo podemos reservar y seguir haciendo cualquier otra cosa. Yo generalmente guardo el pegamento en el bote y así ya sé cuando ha endurecido. Ya se ha secado, coinciden bien los agujeros, ya tenemos preparada la resina y vamos a continuar. Hacemos lo mismo, asegurándonos de no llenar bien los agujeros, por si se nos sale de los agujeros, mancharemos la base. Tenemos que asegurarnos de no manchar, si no la acetona pura es un buen limpiador. Ahora podemos comprobar si nos va a salir fuera o no el pegamento cuando lo introducimos. Tenemos que meterlo con muchísimo cuidado y si sale fuera, pues limpiar un poquito las varillas. Yo creo que sí que está lleno, sí. Ha llenado.
no ha salido al exterior. Y ahora dejaremos a que esté duro el pegamento y ya lavaremos la escultura y ya la tenemos terminada.